Un pesebre en tu corazón, el libro de tu servidor Mauricio Pérez, que contiene una colección de reflexiones que en este tiempo de Adviento te ayudarán a prepararte para celebrar la Navidad y después para iniciar el año que está por comenzar. Lee con cuidado las páginas de este libro y prepara un pesebre en tu corazón donde pueda nacer el niño Dios esta Navidad. Disponible en edición impresa y en ebook para Kindle en amazon.com y a través de semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Si has seguido Semillas para la Vida en estas últimas emisiones, habrás notado que tuvimos una serie especial con motivo del Adviento, pero no para pensar tanto en la Navidad, porque todavía no es el tiempo en el que en el Adviento debemos pensar en la Navidad, o al menos no de una manera tan intensa, como más bien estuvimos pensando en la parucía, en la segunda venida de Jesús al final de los tiempos. Y concluíamos esa serie ayer, viendo lo que el Catecismo nos enseña acerca del juicio final. Y resaltaba yo el hecho de que cuando pensamos que vamos a ser juzgados, solemos pensar en nuestros pecados, vamos a ser juzgados por nuestras culpas, así como sucede en los juicios civiles, en los juicios penales, que se juzga a un acusado, que tendrá que defenderse y demostrar si es inocente o si en efecto es culpable. Pero en el juicio final no vamos a ser juzgados únicamente por nuestros pecados, vamos a ser juzgados, a diferencia de los juicios penales y civiles, vamos a ser juzgados por nuestras buenas obras y por nuestras omisiones. Eso se nos suele olvidar. Y ahora sí, evolucionando el Adviento, poco a poco, en un tiempo para prepararnos para la Navidad. Y también, claro, con miras a nuestro juicio final, debemos por fuerza pensar en ese aspecto de nuestra vida. Jesús fue claro en lo que tenemos que hacer: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo, vestir al desnudo, todo eso. Buenas obras, pero sobre todo buenas obras con los más pequeños, es decir, buenas obras con los que ante los ojos de la sociedad son los menos importantes. Eso es realmente la parte esencial de ese juicio. Y este tiempo de Adviento es buena ocasión para recordarlo, para tomárnoslo en serio y para ponerlo en práctica. Yo siempre he dicho, porque así es, que Dios bendice a sus hijos a través de sus hijos. No suele enviar ángeles del cielo a que hagan milagros, no. A través de sus propios hijos, Dios socorre a los que están en necesidad. No solo necesidad material, sino también necesidad física, por ejemplo, de salud, pero también de necesidad espiritual, incluso de necesidad emocional. A este respecto, salió en las noticias el día de hoy una historia que, aunque no es una historia religiosa, me recuerda cómo en efecto Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos y cómo a veces, en el momento en que menos lo esperamos y de la forma que menos sospecharíamos, si tenemos buena disposición, podemos aprovechar ese momento en el que Dios nos pone en la vida para ser un canal de su bendición hacia otros. Sucede que el mes pasado, la mamá de un niño de 9 años se dirigía al hospital con él para su siguiente sesión de quimioterapia, porque su hijo, que se llama Cole, tiene leucemia. Como cada vez que tienen que ir a la quimioterapia, no era un buen día ni para ella ni para Cole, y apenas iban en camino. Se detuvo la señora en su auto en una cafetería que pues está de moda por todo el mundo, para desde la ventanilla pedir un café para irlo bebiendo de camino al hospital. La atendió un empleado joven de 22 años que se llama Eddie, estudiante universitario de fotografía y diseño gráfico, y cuando bajó la ventanilla para recoger su café, pagar todo esto, le dijo al empleado de esta cafetería que si podía ayudarla a animar a su hijo, porque iba a su sesión de quimioterapia. Bajó entonces la ventanilla de la parte trasera del auto. Eddie vio a Cole, un niño pues sin cabello como consecuencia de la quimioterapia, apesadumbrado por lo que estaba por atravesar ese día. Y Eddie lo miró y con entusiasmo le dijo: tú puedes, todos te estamos echando porras, todos estamos contigo, tú eres fuerte y lo vas a hacer muy bien. Y cuando estaba por arrancar, la mamá de Cole le dijo por último: Eddie, es tuyo, amiguito. Y esa última frase, es tuyo, amiguito, fue lo que encendió a Cole de entusiasmo para sobrellevar de una manera mucho más positiva esa sesión de quimioterapia.
Fue tal el impacto que causaron las palabras de Eddie en Cole, que para las siguientes sesiones de quimioterapia le pidió a su mamá que fueran a comprar un café para que nuevamente Eddie le levantara el ánimo. Y así sucedió. Se hicieron entonces amigos y Eddie ha estado al pendiente, ya llamando por teléfono a la mamá de Cole para preguntar por la salud del niño. Le comentó la mamá que se necesitaba un trasplante de sangre y entonces el papá de Eddie calificaba para donar y fue a donar sangre para ayudar a Cole. Ha surgido una amistad que no sabemos en qué terminará, no sabemos cuál será el destino, por lo que dice la noticia, es una situación muy complicada la leucemia que padece Cole, pero sea que sane o no, lo cierto es que ha encontrado un amigo que es capaz con sus palabras de levantarle el ánimo cuando más lo necesita. Cualquiera podría pensar, bueno, pues es un empleado más de una tienda que vende café. Cualquier empleado podría pensar, bueno, pues es el hijo de una clienta más. Sin embargo, Eddie con sus palabras aprovechó ese momento que se le presentó para ser un canal de la bendición de Dios para Cole en ese momento específico cuando más lo necesitaba, cuando más necesitaba de una palabra de aliento, porque ni siquiera las palabras de aliento de su propia madre le servían. En ese momento Dios lo animó a través de uno de sus hijos, un dependiente de una cafetería que se llama Eddie. Quien no comprende la fe auténtica, quien no comprende nuestra relación con Dios, quien no comprende a Dios, suele decir que son ángeles que Dios envía a la tierra disfrazados de seres humanos. No. Son los hijos de Dios. A diferencia de los ángeles, a nosotros Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Su Hijo vino a dar la vida por la nuestra. Y Dios nos hizo para que un día gocemos de su divinidad. Los ángeles no podrán gozar de la divinidad de Dios. Lo más que podrán es contemplarla eternamente. No son ángeles que Dios envía, y mucho menos ángeles disfrazados de seres humanos. No. Son simplemente personas que saben abrir el corazón y que saben estar ahí cuando la vida los necesita, en concreto cuando alguien más los necesita. Sin duda que Eddie vendiendo café ha hecho la diferencia en la vida de un niño de 9 años con leucemia, que se llama Cole. Y en este tiempo de Adviento yo te pregunto, ¿en la vida de quién has marcado tú la diferencia? ¿En la vida de quién has marcado tú la diferencia? Y como te puedes dar cuenta, en el caso de Eddie y de Cole, lo único que bastó fue una palabra de aliento, dada a un niño que él ni siquiera conocía. Basta una palabra, basta una sonrisa para cambiar la vida, para afectar la vida de alguien más en necesidad. No se necesita de grandes proezas ni de grandes milagros. Se trata simplemente del milagro cotidiano de saber abrir el corazón. Cuando Dios nos necesita, y porque nos necesita, nos cruza en el camino de alguien con necesidad. La decisión de aprovechar ese momento en el que Dios nos necesita es de cada uno de nosotros. El tiempo de Adviento, que suele sensibilizarnos, debe ser ocasión importante para ejercitar esto y para hacer diferencia en la vida de los demás. Y si no, bueno, que no se nos olvide que cuando veamos a Jesús en el juicio final, eso es por lo que nos va a juzgar. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.